Ponomarenko apareció en el año 2006 en Ucrania con un pasaporte del año 1950 y sin saber dónde estaba. El 23 de abril del año 2006, la policía se acerca para ayudar a este hombre que parecía desorientado. Le pregunta por una calle que no existía. Estaba bien vestido, pero con un atuendo pasado de moda. Ante el requerimiento de la policía, la policía le dice, bueno, discúlpeme, ¿me puede dar el documento? Sí, sí, cómo no, acá tiene. Le da el documento y presenta una documentación expedida por la antigua Unión Soviética. Una documentación fechada en el año 1950, era el carnet del Partido Comunista. Antes, en esa época, en la Unión Soviética, el documento era el carnet del Partido Comunista. Entonces, cuando los soldados ucranianos o los policías ucranianos ven el documento, dicen, che, pues esto ya no existe más. El Partido Comunista ya no está más. Bueno. La cuestión es que las autoridades ucranianas pronto comenzaron a brindarle ayuda, para lo cual le solicitaron la documentación y este pasaporte no era, lo revisaron, mejor dicho, era legítimo, pero no era legal, porque ya se había vencido. Esa foto que estamos viendo ahí, que es real, y los dos mirando el reloj, ya le voy a contar por qué miran el reloj. Los policías, ante el extraño comportamiento de este hombre, lo trasladan a un hospital psiquiátrico. Y ya en la clínica, Sergei preguntó por el año en el que estaban. La entrevista con el psiquiatra comenzó a las 12:30, por eso estaban mirando el reloj. Y escuche esto. La entrevista con el psiquiatra, que ahí veíamos a los dos, al psiquiatra y a él, empezó a las 12:30. Estuvieron 32 minutos de conversación. Pero cuando vieron, el reloj no se había movido. No, pero escucha esto. El psiquiatra mira el reloj y dice, bueno, se habrá quedado sin pila. Mira el reloj de pulsera de él y tampoco se había movido. Se detuvo el tiempo. Se detuvo el tiempo mientras estaban charlando ellos dos. Y ahí vemos la foto de un ovni. Bueno, wow, empiezan a encajar algunas cuestiones. Escuche esto. Según contaba, se encontraba tomando fotografías en Kiev. El hombre este, sí. Sergei, estaba tomando fotografías en Kiev, en donde estaba de viaje, cuando de pronto vio un objeto volador en forma de plato que le saca la fotografía. Cuando termina de sacar la fotografía, aparece en el mismo ciudad, en Kiev, pero en el año 2006. Esa foto es tremenda y ya le voy a explicar por qué. Mírela bien esa foto. Sí, sí. Bueno, la historia cuenta que habría fotografiado a un ovni y tuvo un salto temporal de 56 años. Le dijo además al psiquiatra que todas estas fotografías... Claro, porque le encuentran la cámara de fotos, y era una cámara de fotos del año 1950, con un rollo, que ya no existen esos rollos, del año 1948, el rollo, con un montón de fotografías sacadas. Entonces, cuando revelan las fotografías, aparecen las fotografías de él, aparece la fotografía con la novia, todo del año 1950. Bueno, la cuestión es que le dijo además al psiquiatra que todas estas fotografías deberían seguir en la cámara. Este antiguo aparato, bueno, lo que yo te contaba recién. Mandan a revelar y recibieron de vuelta las imágenes antiguas de Kiev, junto a una fotografía con su novia, con la fotografía del ovni, que él había dicho que le había sacado. Pero la historia no termina acá. El hombre había retornado a su natal Rusia del año 1950, habría presentado varias entrevistas y vivido con su novia hasta el año 1970, donde de nuevo en el año 1970 tiene un salto temporal. La prueba está en que esta vez viajó al año 2050. Y esa fotografía que veíamos al último, de él parado con un montón de edificios atrás, sería lo que es Kiev en el año 2050. Entonces, todos esos edificios hoy no existen en Kiev. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Todos esos edificios no existen. Estoy atando cabo por toda la historia que estás contando, que es... No, es maravillosa, por eso me apasioné, porque la fotografía es bastante interesante, ya que muestra a Sergei frente a un Kiev lleno de edificios que hoy no existen. Hoy hay una vegetación, hay un parque. Bueno, de ser cierto el relato, habría que ver qué va a ocurrir en los próximos 35 o 40 años
para ver si realmente después esa fotografía del año 2050 se cumple. La cuestión es que un misterio atrás de este hombre, porque si bien no se pudo comprobar de que eran falsas todas estas cuestiones, tampoco se pudo comprobar de que es un viajero del tiempo, Claro, por supuesto claro. que no. Entonces, Quedó ahí como claro, dando vuelta a la historia sin saber qué pasó algunos realmente. especialistas dicen de que el documento nacional de identidad... A ver, acá abro paréntesis. Hay una sola versión de esta historia. Eso también, al haber una sola versión Sí, de la historia, no se puede contrarrestar comparar con nada. otra. Claro. Que la versión que hay es la versión que da la policía de Ucrania del año 2006, Que lo encontraron al cuando lo hombre, detiene y dice, bueno, nosotros encontramos esto.